Gladys Duque López, abogada, titulada en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en contratación estatal, máster en Ciencias de la Familia, consultora de la Mesa Nacional de Educación Privada, diferentes agremiaciones del sector educativo y asesora legal de Santillana para sistemas educativos, con una conferencia titulada Responsabilidad legal en el cuidado y prevención del bullying. Doctora, la recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias. Felicitaciones, doctora Liliana, de verdad un encanto. Disfruté mucho, yo soy abogada, pero trabajo siempre al servicio del sector educativo y qué interesante todos estos esfuerzos de formación, de actualización, de vivir realmente, ir estando digamos al paso con los estudiantes, con las familias, con cómo se va desarrollando el mundo. Realmente hay una diferencia muy grande generacional entre los adultos que estamos a cargo de los niños y de los adolescentes, con una realmente ausencia muy grande, que es la ausencia parental, donde como maestros les está tocando pues ser esas figuras no solamente referentes, sino de autoridad, esas figuras además que impulsen, que ayuden a que estos jóvenes y estos niños puedan visorar un norte y no solo eso, sino sacar lo mejor de ellos. Yo creo que es muy importante, a veces como padres nos enfocamos mucho, también soy madre, abuela, y nos enfocamos mucho, digamos, en lo académico, creemos que el éxito de nuestros hijos va en lo académico, que pueda generar unas oportunidades económicas, y entonces como que el sueño de todos nosotros es que nuestros hijos sean profesionales, que puedan tener un buen trabajo, o que hagan algo que les pueda generar buenos ingresos, les dé estabilidad económica, y creemos que ya eso es como la meta, y que entonces como padres cumplimos. Yo tengo un hijo que es un deportista. Siempre me enfoqué mucho en lo académico, estudiaba en un colegio, digamos, como decimos nosotros, deporte academicista, y obviamente para mí eso era muy importante, que él estuviera en un colegio donde pues tuviera como todas esas herramientas para poder llegar a ser un muy buen profesional. Esto se los cuento porque ayer nomás tuve esta conversación con él. Bueno, digamos que yo tuve los dos modelos, la niña perfecta, la mejor estudiante, la más sobresaliente, la líder del grupo, que siempre tuvo magníficos desempeños y pues como decía uno, salió igualita a la mamá. Y el otro que es muy querido, muy buena persona. Yo iba al colegio 365 veces del año, hasta que un día le dije: mira, Andrés Zapata, yo te voy a decir una cosa. Yo soy la abogada del colegio, yo no soy tu abogada y nunca lo quiero ser, porque el día que yo tenga que fungir como abogada tuya, quiere decir que estás en graves problemas. Y uno como padre nunca quiere para los hijos esa situación, y menos tener que ir uno a atender una situación donde su hijo esté con dificultades. Eso uno no lo quiere como padre. Curiosamente, en Colombia sí, la mayoría de mis colegas son felices yendo a hacer el papel de abogado al colegio. ¿Lo han visto? O sea, no los ve uno, no llegan a pagar, no llegan a interesarse por su hijo, llegan solamente a hacer reclamos y con el código en la mano, y yo soy abogado, yo soy juez, yo soy fiscal, yo soy, o sea, yo tengo
por encima de usted algún poder que puede hacer ponerle a usted en riesgo su profesión, o puedo demostrarle que usted está equivocado. Básicamente es así. A mí no, yo la tenía clara. Yo trabajé en muchas partes, trabajé en la fiscalía, trabajé en la personería, trabajé en muchas entidades que me permitió precisamente nunca querer estar en la posición de defensor de mis hijos, ¿sí? Bueno, eso por ese lado. Para terminarles esta conversación que tuve con mi hijo ayer, me decía: mami, él tiene un negocio, entonces estábamos mirando la rentabilidad de ese negocio hoy en este país, donde el 60% de lo que produce tu negocio va al Estado. Con todas estas reformas tributarias iba a quedar peor. Y por el tipo de negocio, pues vimos que no había viabilidad y me dijo: mamá, yo tengo que cerrar el negocio. Yo creo que es la decisión. Pues no te preocupes. Claro, en mi formación, yo soy hija de un comerciante, ¿sí? De familia comerciante, mis padres fueron comerciantes y yo también he sido comerciante. Entonces, en ese momento, a mí, uno como madre siente como esa tristeza, como dice uno: qué pesar este proyecto. Y me decía: mamá, pero recuerda que yo siempre he sido un deportista, y él es preparador físico. Me dice: yo siempre he sido un deportista, y le fascinan las motos, y esas motos desde los 14 años andando en esas motos, hasta que él empezó a desarrollar después de sus sueños y se ganó un premio en Tocancipá, se ganó el primer premio hace 15 días, tiene 34 años, y me decía: mamá, yo vi que esto me hace muy feliz y que lo puedo hacer y que lo hago bien. Entonces, esto para mirar que esa parte del ser, de lo que realmente a él lo hace feliz, no es tener un negocio, no es tener esa rentabilidad económica, sino esa parte de su satisfacción personal, de ese sueño que él ha tenido. Y él me decía: no te preocupes, mamá, no creas que yo no voy a producir dinero, que yo voy a estar mal porque no tenga este negocio. Todo lo contrario, para mí va a ser una liberación. Entonces, esa parte es la que nosotros como padres tenemos que empezar a identificar en los hijos, ¿sí? Y lo digo porque yo sé que muchos de los que están aquí, si se quiere la mayoría, somos padres de los que estamos acá. A veces cuando hablamos de padres, como que miramos a los papás del colegio, pero no pensamos, es que nosotros también somos padres. Y lo que decía la doctora Liliana acerca de esa historia del celular, ¿sí? Es una realidad. Nosotros decimos: es que los papás del colegio no se interesan por los estudiantes, y nosotros por los de la casa. Y nuestros hijos, ¿cómo los tenemos? ¿Sí? Yo creo que ahí, cuando nosotros nos ponemos también en ese lugar, empezamos a entender un poquito la necesidad de recomponer esta relación con las familias, ¿sí? Algunos colegios pensamos como un premio, no sé a qué nivel premio, que los padres de familia de los niños que van bien, no los llamamos a que vengan a recibir notas. Ay, siquiera porque entonces vienen más poquitos, ¿sí? Y en algún momento se pensó eso y se empezó esa práctica de que los niños que iban bien, no, al niño necesita también que el papá venga y que tú le digas: el niño va muy bien, porque eso también para él es un reconocimiento necesario, ¿sí? Entonces perdimos el contacto con el papá. Yo trabajo desde la formación, obviamente la orientación legal, desde la norma, escuelas de padres. Y llegué a Cartagena, a un colegio, y llegaron 3 papás, un colegio con 700 estudiantes. Sí me había dicho la coordinadora: doctora, no se preocupe si vienen poquitos papás, aquí casi no vienen. Y dije yo no estoy preocupada, que tiene que preocuparse el rector y ustedes. ¿Cómo que los papás aquí no vienen? O sea, ustedes están desconectados de los padres de familia. ¿Y cómo vamos a trabajar entonces? Este tema de responsabilidad, ¿sí? Sobre
la prevención del bullying, ¿sí? Y lo vamos a ver en todo el sentido, pero de responsabilidad, pero vamos a centrarnos un poco en el bullying, que fue la temática que me pidieron que trabajara. Es un tema que solo se puede abordar esa responsabilidad si estamos trabajando de manera coordinada con la familia. Porque también es una realidad que los niños, el reconocimiento de la norma, la traen desde la casa. O sea, es que los niños, si nos llegan de 3 años, de 4 años, ya deberían tener un reconocimiento de la norma. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en tiempos de crianza positiva, de permisividad, de felicidad, y yo no peleo con ninguno de esos conceptos, pero sí con que los colombianos somos una sociedad de extremos, ¿sí? Crianza positiva, todo tiene que ser sonrisas y felicidad, ¿no? A mí a veces cuando la norma me pone límite, de pronto no tengo tanta sonrisa, pero eso no quiere decir que sea infeliz. Quiere decir que yo tengo que ir reconociendo que al lado de mis derechos, bien cerquita, así como estamos aquí, empiezan los derechos del otro. ¿Es así o no es así? Pero si eso no se hace desde la casa, si desde lo mismo hogar no empezamos a trabajar eso, si no hacemos que los padres de familia asistan, porque es obligatorio, porque incluso la ley lo puso como obligatorio a las escuelas de padres. ¿Cómo trabajamos nosotros si por un lado se trabaja desde la casa el tema de la norma, diciendo y enseñando que pereza la norma, y por otro lado nosotros tenemos que enseñar lo positivo de la norma? El tema del bullying es un tema muy interesante, porque cuando hacemos escuelas de padres y vienen los papitos a escuchar hablar de bullying, y nosotros todos somos papitos, o sea, estamos escuchando eso, nos motivan estas capacitaciones porque queremos proteger a nuestros hijos de que no les hagan bullying, ¿sí o no? Pero muy pocos llegamos con el ánimo de identificar si mi hijo es quien está haciendo el bullying, si mi hijo tiene los rasgos de una persona, ¿sí?, que tiene un liderazgo negativo, que lo tiene mal orientado, o si yo como padre estoy promocionando eso. ¿Sí? Muy bueno, mijo, no se deje, sea berraco, el que le dé. Usted es el que manda, tiene que enseñarle quién manda cuando uno hace esas expresiones en el hogar. ¿Sí? Entonces, uno como padre también tiene mucha responsabilidad sobre estos temas, porque uno le entrega todo al colegio. Y aquí vamos a ver esas situaciones tan particulares, como lo que pasó con la niña en Bogotá, ¿sí?, que a todos nos mueve. Y cuando hablamos de responsabilidad, todos nos preocupamos. Y todo el mundo, que yo he leído todos los comentarios contra el colegio, todos. El colegio, ¿cierto? Y uno se pone a pensar que esto tiene un trasfondo mucho mayor, ¿sí? El trasfondo que tiene esto del tema de la inclusión es muy importante, ¿sí? Porque es que a uno no le pueden decir que todos los docentes estamos preparados para hacer todo tipo de inclusión. Eso no es cierto. Es una falacia pensar que con el 0.25 porcentual que nos reconocen en las pensiones, para hacer inclusión se puede hacer una inclusión eficiente, eficaz, una inclusión que de verdad permita visualizar que esos niños están siendo bien atendidos. Pensar que un docente puede estar con 10, 15 niños que tienen todos necesidades educativas especiales, ¿sí?, y que pueda estar en el radar todo el tiempo con esos menores. Lo que decía la doctora, pensemos también en el ser humano. Y a mí como abogada y como abogada asesora de instituciones educativas me toca
esta parte que es pensar en ustedes como seres humanos. O sea, porque nadie ha pensado en el docente, nadie se pronunció sobre el docente, ni siquiera ustedes que son docentes, ni siquiera ustedes que lo viven día a día en el aula, que muchas veces se nos escapó, somos seres humanos también. O sea, no sabemos, porque hay padres de familia que llegan y se llevan el niño para odontología y eso no siempre alcanza a ser reportado al docente que tiene los niños. Hay veces que lo llegan, hoy no fue, hoy no va, o se tomó lista en la clase en la mañana, pero puede estar, o sea, tantas cosas que pudieron haber pasado. ¿Quién ha pensado en ese docente? Y los dejamos solos, los dejamos con todo el mundo dándoles palo en las redes sociales y ni siquiera nosotros que corremos los mismos riesgos somos capaces de solidarizarnos. Entonces, hoy vamos a hablar este tema de la responsabilidad desde el autocuidado, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado muchos abogados, muchos de parte del Estado, de parte de Bienestar Familiar, de parte de la Personería, de parte de la Secretaría de Educación, de todo esto, donde les dice, cuidado, 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 y tenemos generadas 5.000 alertas, cuidado, 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 pero hacia los otros. Y esto debe partir del autocuidado, de que ustedes se cuiden, porque si ustedes no se cuidan, van a generar riesgos y nadie los va a defender. Entonces, vamos hoy a mirar cómo nos cuidamos desde el cumplimiento de las responsabilidades que nos asisten. Porque nadie está diciendo aquí que vamos a dejar esa responsabilidad porque a mí no me toca así, sí nos tocó, pero vamos a mirar cómo es que nos cuidamos. Porque fíjense que claramente ya los abogados asesores han determinado que este fue un tema de descuido, ¿sí? Y cuando se da el descuido, se da una negligencia. Y cuando hay una negligencia, hay una responsabilidad. Entonces, vamos a mirar cómo nos vamos a proteger. Yo quiero motivarlos, yo no vengo a asustarlos, porque cuando uno le habla de responsabilidad, dice, uy, nos salimos más asustados. No, yo no quiero que aquí nadie salga asustado. Yo quiero que salgamos con bases suficientes para cuidarnos. Porque si ustedes no se cuidan, nadie los va a cuidar, nadie los va a defender. ¿Ok? Entonces tenemos conocimiento. ¿Qué conocimiento realmente tenemos sobre el cumplimiento de nuestras funciones? Solo lo que nos enseñaron en la universidad. Solo las capacitaciones o las inducciones que nos dan en el colegio. O nosotros conocemos nuestro contrato de trabajo, conocemos el reglamento interno de trabajo, conocemos la ley de infancia y adolescencia, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando salió la ley de infancia y adolescencia, yo llevo 22 años trabajando con instituciones educativas, asesorando, y cuando salió la ley de infancia y adolescencia, todo el mundo me llamaba, doctora, una conferencia sobre ley de infancia y adolescencia, una conferencia sobre ley de infancia y adolescencia, tal cosa. Y después cambiaron las y nadie se volvió a acordar de la ley de infancia y adolescencia. Y resulta que esa es la base del ordenamiento jurídico que protege o que pretende proteger a nuestros menores de edad, a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes recordamos, según esa ley de infancia y adolescencia, el artículo 43 y 44 que habla de las obligaciones y obligaciones especiales de los establecimientos educativos? Yo creo que ya, si yo preguntara en este momento, alguien se podría acordar, de hecho lo hago, alguien se acuerda de algo que mencione uno de esos artículos. Ya no nos acordamos. Entonces, lo primero que tenemos que estar pendientes es de conocimiento de mis responsabilidades, de las prohibiciones, ¿sí? Hoy en día se establecen en la mayoría de los contratos, y si no está en la ley y en los reglamentos internos de trabajo, prohibiciones frente al relacionamiento con los menores de edad. ¿Por qué y de dónde vienen? Vienen de todos esos casos que han sucedido.
Yo les voy a pedir un favor con mucho respeto, enderécense por favor, que ya veo varios que van ya para el sofacama. Entonces yo creo que este tema es interesante, de verdad. Y es para ustedes, o sea, yo ya me lo sé, pero es para ustedes realmente. Entonces, conocimiento. El conocimiento es lo que a mí me permite obrar con máxima diligencia, porque si yo no conozco, si yo no sé que yo no debo transportar a un estudiante en mi vehículo y lo transporto, el día que yo tenga un accidente y ese estudiante salga lesionado, ¿quién va a ser el perjudicado? Usted. Sobre todo en las ciudades pequeñas es muy común esto, que los padres de familia te piden el favor. Ay, profe, venga, usted que vive en la misma unidad mía, lléveme en la moto al niño. Sí, yo le pago y así usted se beneficia y yo me beneficio. O sea, la señora paga menos de lo que le cobraría a otra persona y usted se beneficia. Pero el día que ese niño se caiga, tenga usted un accidente, eso se le va a olvidar, ¿sí? Y recuerden que en Colombia está por transportar estudiantes, ¿sí? Hay una ley especial que es Ley de Transportes Especiales, dentro de las cuales está todo el tema del transporte escolar. Entonces, ojo con eso, que eso tiene su razón de ser. Cuando tú tienes relacionamientos económicos con los padres de familia, que está prohibido, tú estás generando un riesgo. ¿Qué pasa? Hay padres de familia que prestan dinero y si tú haces un préstamo y no cumples, ¿a dónde va el padre de familia? Al colegio. Y puede que tú hayas tenido un inconveniente, porque nadie incumple porque quiso. Ay, no, ya, hasta hoy pagué y ya no quiero cumplir más. No, tiene que ser porque se te presentó una situación. ¿A dónde van a ir a dañar tu buen nombre y tu prestigio? Al colegio, ¿sí o no? Entonces, por eso está prohibido, ¿sí? ¿Por qué tú no puedes ir a dar clase? Todo es generación de riesgos. ¿Por qué tú no puedes ir a dar clase o ser tutor personal de un estudiante de la institución? Primero, porque ya se sabe que cuando un padre de familia le dice al profesor del colegio que le haga tutoría a su hijo, es porque espera que supere la asignatura o lo que sea, el conocimiento. Pero si pierde la materia, como ha pasado, la culpa es tuya, no porque el niño no aprendió, no fue porque tú no le enseñaste. O sea, casi como si hubieras tenido una píldora y se la dieron. ¿Y qué va a pasar? Problema con el colegio. Y entonces, ahí generas un riesgo. Y cuando tú vas y visitas las casas de tus estudiantes, ¿sí? Y estás, porque estés de pronto dando un taller, porque pues o haciendo un taller o cualquier cosa, una tutoría o algo, entonces la mamá sale a comprarte un buñuelo para la merienda tuya y de su hijo, y al otro día llega la queja de que tuviste un comportamiento inadecuado y es la palabra tuya contra la del menor. ¿Qué hiciste? Generaste un riesgo, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber yo qué puedo y qué no puedo hacer, porque lo que está prohibido en el relacionamiento con los estudiantes, niños, niñas y adolescentes, está prohibido. Tú te arriesgas al traspasar la norma a tener una responsabilidad. Cuando uno pasa la norma, genera riesgos y contrae responsabilidades. Lo primero que es conocimiento. Lo segundo, prevención. Nosotros, decía mi profesor Hernán Henao en la especialización de responsabilidad civil, decía que los colombianos, en Colombia, el derecho que más se ha desarrollado en las últimas décadas es el derecho de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque los colombianos somos relajados. A nosotros nos encanta esa palabra. ¿Saben eso qué quiere decir de verdad? Negligentes. Nosotros somos confiados. Nosotros confiamos que no va a pasar, ¿sí? Que en el camino arreglamos las cargas. No, vámonos, que ahí miramos cómo vamos organizando, ¿cierto? Entonces, dejamos las cosas para ahorita. No le damos la importancia a los riesgos, ¿sí? Entonces nosotros
Por ejemplo, yo estuve en una misión educativa en Finlandia conociendo el modelo educativo de ese país. Fuimos con 15 rectores y resulta que se trataba de hacer unas visitas a instituciones educativas y conocer esos modelos educativos, conocer la universidad donde estudian allá los maestros. Y cuando llegamos a un colegio, 9 de la mañana, nos bajamos del bus, íbamos con la cónsul de Colombia en Finlandia y ahí mismo nos bajamos en un frío, nos bajamos y tocaron y no abrían. Y de pronto por allá abrieron un huequito y le dijeron a alguien que estaba ahí que nos teníamos que volver a subir al bus. ¿Qué pasó? Es que ya van a ser las 9, falta un minuto, faltaban 2 minutos o 3. Pues nos volvieron y nos subieron al bus porque no era la hora, era las 9. No era a esa hora. Cuando nos abrieron, volvieron, ya ellos vieron la autorización, nos bajamos del bus, entraron, nos filaron y eso estaba lleno de cintas. Roja, verde, amarilla, y empezaron a dar las instrucciones. ¿Por qué? ¿Qué señalaba la roja, la verde, amarilla? Eso señalaba por dónde podíamos ir, por dónde no podíamos ir, que no le podíamos hablar a ningún estudiante, no nos podíamos dirigir directamente a ningún estudiante, solo íbamos a tener acceso a los estudiantes que habían sido asignados y que íbamos a estar en un auditorio con ellos, todo esto, todo, no les podíamos entregar nada, ni darles regalos, ni obsequios, ni souvenirs, ni absolutamente nada. Todo esto es planificación y prevención. Todo esto, ¿para qué? Porque ellos se protegen y protegen la comunidad educativa. De hecho, ni siquiera las preguntas que se generaran, digamos, de las charlas que íbamos a escuchar, de las presentaciones de que ellos iban a hacer de sus modelos educativos, si generaban preguntas había que mandarlas y ellos posteriormente las contestaban. Ni siquiera contestan una pregunta así como nosotros, que somos espontáneos y contestamos tal cosa. No, ni siquiera eso. Pero después nosotros luego hablamos con la cónsul y le preguntamos que por qué eso tan estricto. Decía, aquí no se deja nada al azar. ¿Cómo somos nosotros? A ver, que si llegó al colegio el alcalde de un concejal, entonces salen volados, van la rectora, el rector, salimos, ay, ¿cómo le va? Bien, pueda, sígase tal cosa, no sé qué, venga, le muestro el colegio, vea, le abre los salones, niños, saluden, tal cosa. Nosotros no sabemos si hay guardaespaldas armados, si se puede generar una confrontación, si todo eso, ¿sí ven? Y nosotros no vamos más allá, ¿sí? Porque somos una sociedad que no planifica mucho y que además dejamos al azar muchas cosas. Pero como personas también lo hacemos. Estamos ocupados, no dejamos evidencias. Las evidencias es lo más importante en el tema de responsabilidad civil, como lo vamos a ver. Esa prevención, ese conocimiento nos lleva a actuar de manera diligente. Diligente. Miren, en las instituciones educativas nada podemos dar por sentado. ¿Dónde está fulano? Ah, es que seguro se fue para el baño. No, ve, cerciórate que está en el baño y hace cuánto está. ¿Sí? El año pasado hubo un suicidio de un niño de 9 años en un colegio en Bogotá. Nosotros atendemos todos esos procesos de responsabilidad, de accidentes, de todo eso. Un niño de 9 años había tenido una situación particular y le dice a la profesora que lo dirigiera al baño. Y la profesora lo dejó ir, pero ella no se percató qué tiempo había transcurrido. Y otro niño le dice, no, me deja ir al baño. Y él, sí, ve, fulano no ha llegado. No ha llegado, ve, ¿para dónde se iría? No, el otro fue y lo encontró colgado en el baño. 9 añitos, ¿sí? Miren, esto que pasó en este colegio, no, es porque este tuvo mayor, digamos, difusión en redes sociales. Y además porque el origen del otro fue un origen, digamos que la motivación fue algo familiar, entonces las familias ahí sí son muy solidarias y nadie publica nada en redes y la gente no se entera.
Pero esto, como lo decía la doctora Liliana, esto está pasando. Este tema del suicidio es así. O sea, es una cosa desconcertante y cada vez las edades van bajando. Cada vez van bajando. Entonces, hoy, el tema nuestro de hablar con diligencia, manifestación de ideación suicida. Miren, nosotros hemos hecho estudios con la Fiscalía acerca de conocer, ¿sí? Conocer, como esa motivación, como ese antes de, ¿sí? Como ir estudiando como el antes de, ¿qué es lo que pasa antes de esto? Y lo que decía en la Fiscalía, lo que nos decía una socióloga, nos decía, miren, cuando un niño manifiesta ideación suicida, en el 90% de los casos es que ya tomó la decisión de hacerlo y lo va a hacer. No podemos tomarlo como que venga, no, papito, eso no es eso tal cosa, o sea, a la ligera no lo podemos tomar. Inmediatamente hay que activar la ruta de atención, inmediatamente hay que reportar a la familia e inmediatamente hay que reportar a bienestar familiar, así la familia no quiere, ¿sí? Puede que bienestar familiar no haga nada, puede que a la final no pueda hacer nada, pero si usted hizo el reporte, usted ya obró de manera diligente. Hay que cumplir. ¿Por qué? Porque en derecho todo es probando. Y vamos al cuarto, la evidencia. En derecho todo es probando. ¿Cómo prueba usted una situación? Esto nos va a llevar decisiones acertadas, protección patrimonial. Claro, protección patrimonial, porque no es que solo te meten a la cárcel. No, puede que haya incluso temas de responsabilidad, que no sea por un tema de delitos, pero que sí te puede dar la pérdida del empleo, pero que además te pueden embargar tus bienes o tu salario, o obtener una sentencia condenatoria que te la van a ejecutar en cualquier tiempo, ¿sí? Es que yo no tengo nada y no estoy trabajando, ¿no? Pero ahí tienes la sentencia, una bajo la manga. El día que tengas o consigas trabajo, entonces ese día te hacen ejecutar la sentencia, te ejecutan la sentencia. Entonces, tenemos que cuidar el patrimonio. No solamente es la institución. Fíjense que, siguiente por favor. Siguiente por favor. Esta responsabilidad de las instituciones educativas, como se concibió en su momento, es el artículo 2347 del Código Civil. Es muy antiguo el artículo, pero sigue vigente. En su momento se concibió como una responsabilidad de la institución, de los rectores, de los directores o del propietario. Hoy se ha pasado de manera jurisprudencial, o sea, de los estudios, de los casos, de todo esto, se ha pasado a concebir la responsabilidad como de objetiva a una responsabilidad subjetiva. Les voy a poner un ejemplo. Yo, cuando empecé a trabajar, digamos, estos temas con las instituciones, hacía casuística como hacen en la universidad. Pedro, Juan y María. Pedro le vende el caballo a Juan y entonces María dice, pero el caballo es mío. Ya todo lo que ha pasado por mi oficina durante estos 22 años son precisamente esas experiencias que yo les comparto, porque son experiencias reales, porque han sucedido, ¿sí? Vamos a mirar un tema de responsabilidades desde este punto de vista. Un profesor, esto pasó en un colegio de Medellín, viernes, última hora, les dice a los estudiantes: muchachos, faltan 5 minutos, yo ya terminé, juiciosos, y se sentó. 2 por allá empezaron a ensayar guitarra, porque tenían clase de guitarra, ¿sí? Y él le pide a una estudiante que reparta los exámenes, ¿cierto? Entonces la estudiante empieza a repartir los exámenes. No había un manicomio, no era nada del otro mundo, no, normal, ¿sí? Como en el murmullo pues natural de que ya se había acabado la clase, pero no era que se hubiera, perdónenme lo paisa, despelotado el salón, no. Estaban
La niña estaba repartiendo los exámenes cuando se le acerca un compañero, vio el de él atrás, y se le acerca y se lo jala y dice: este es el mío. Y se lo lleva y a ella se le caen los exámenes. Ella recoge los exámenes y sigue repartiendo, calmada, pero se le acercan sin que él se dé cuenta, lo tenía encima de la manopla de la silla, y se lo coge y le dice: ahora te lo entrego de último. Y sigue. Él se viene con estas sillas universitarias, había una manopla suelta, y le da con la manopla en la espalda y le causa un derrame pleural. Miren, eso nos puede pasar a cualquiera, y pasa en segundos, ¿o no? Pasa en segundos. Luego viene la demanda, ¿sí? Obviamente, por el daño, por la lesión física, por lo que eso puede ocasionar en el futuro, todo esto, y empieza el juez con el docente, ¿sí? Usted estaba a cargo de la hora, sí señor. ¿Qué estaba haciendo en el momento de los hechos? No, yo había terminado la clase y me senté en el escritorio, estaba conversando con dos estudiantes. ¿Por qué la estudiante estaba repartiendo exámenes? No, yo le pedí el favor de que lo hiciera. Esa función es suya o de ella. Delegó la función, fíjense, y además el estudiante menor de edad. Si él no hubiera delegado esa función, no hubiera generado el riesgo, porque el estudiante a él no le hubiera arrebatado el examen, ¿sí o no? Pero esta reacción del estudiante fue es fuera de lo común, pues no iba a hacer eso por nada. Entonces empieza a indagar con los compañeros. ¿Por qué? Hoy en día, antes los jueces pedían una lista de personas que hubieran sido testigos al colegio, ¿sí? Y entonces el colegio mandaba a este o a este. No, hoy en día el juez te pide: deme la lista de todos, y el juez pide, él elige quién va. Empieza y le dicen los estudiantes: no, lo que pasa es que ellos traen una rencilla desde siempre, ¿sí? Ya estaban en 11, traen una rencilla. ¿Qué pasó? Por esto, por que en tal año pasó esto, que tal año pasó esto, que tal cosa. Inmediatamente coordinación de convivencia. Tutores, jefes de grupo de los años anteriores. Y empieza a citar gente. ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted? Ese es el tema de la convivencia escolar, precisamente, de lo que quiere la ley de convivencia escolar, ¿sí? De lo que ha querido que se implemente, y es no solamente que se hagan estrategias de promoción, que es dar a conocer, sí, prevención, atención, sino seguimiento. Por eso es importante darle seguimiento a las situaciones que suceden. A veces creemos, y como se hacía antes, bueno, desen la mano pues y no van a volver a pelear, y creíamos que ahí moría la cosa. Y resulta que a la vuelta se encontraban, claro, a la vuelta del colegio, donde ya el colegio en ese momento no tenía, digamos, una órbita de aplicación. Ahora nos compete, dejamos de hacerle seguimiento. Nunca realmente se atendió ese caso entre esos dos compañeros, y empezó el juez a generar responsabilidad para todo el mundo. Y porque la silla, la manopla estaba suelta. ¿De quién es la responsabilidad? Ah, no, del administrador. ¿Y quién le cuenta al administrador? Ah, no, el de servicios generales. Los servicios generales a declarar. ¿Hace cuánto esa silla estaba así? ¿Por qué? Porque una manopla suelta genera riesgo, ¿sí? Este artículo, entonces, este artículo nos dice que nosotros no solamente somos responsables por el hecho propio, sino por el de las personas a cargo. Por eso nosotros podemos responder por un daño que se cause entre estudiantes cuando esos estudiantes están a mi cargo. Por eso se ha dicho 1000 veces: nunca, jamás un aula sola, jamás. Tienen que hacer redes de cooperación, tienen que ustedes implementar logísticas de todo, pero
al frente de los estudiantes siempre tiene que estar un adulto, siempre. Pero que cuando hacemos intercambios de clase, claro, natural, pero no te puedes ir mirando el celular, no te puedes ir desatrasándote de los chats mientras vas de un sitio a otro, no podés, ¿sí? Y cuando no había celular, entonces los profesores de nosotros, ¿qué hacían? Estaban pendientes. Yo me acuerdo que pasaban para desplazarnos, ni era, vea, muchachos, cálmense, vea, dejen la bulla, éntrense para el salón, y se daban cuenta que estaba pasando. Ahora no, ¿qué ha pasado? Situaciones en estos intercambios donde un estudiante va y le dice al juez, por ahí pasó el profesor tal, pero no se dio cuenta porque estaba mirando el celular. Eso también ha pasado. Muchas veces decimos, es que en los colegios molestan mucho. ¿Cómo? Bueno, mira que no sabía. Bueno, es que en los colegios molestan mucho. No molestan mucho. La obligación de hacer los debidos acompañamientos en las actividades lúdicas, en las actividades institucionales y en las actividades de descanso es por ley, eso no se lo inventó ningún rector, porque muchas veces a mí me ha llegado la consulta de docentes que dicen, pues es que yo no soy vigilante, yo soy profesor. No, venga, es que el Consejo de Estado dijo que como el momento donde más se generan riesgos, ¿sí?, en las instituciones educativas, donde hay más accidentes, donde hay más situaciones, donde más se generan riesgos son precisamente esas actividades de descanso, todo eso. Los niños gritan, los niños corren, los niños se emocionan, los niños a veces tienen bronca, todo eso genera riesgos y genera situaciones.